Bienvenido una vez más a este espacio que conocemos como Focus para estudiantes de Derecho y Abogados Junior. El día de hoy me acompaña el doctor Manuel León Pulido. Él es docente y estoy muy emocionada de que nos cuente sobre su experiencia, sobre su recorrido y de otros temas muy interesantes que van a impactar de muchas maneras la vida de los estudiantes y su formación. Así que vamos a empezar. Y antes de dar paso y bienvenida al doctor Mario Manuel León Pulido, voy a contarles un poquito de quién es él. El doctor Pulido es egresado de la Corporación Universitaria Republicana, él es abogado y se ha desempeñado como docente de tiempo completo de Derecho de Seguridad Social, Derecho Laboral y también Derecho Constitucional. El doctor Pulido también ha desarrollado estudios de maestría en la Universidad Nacional en temas de derechos humanos. Así que es una persona con una formación integral y maravillosa que les traigo el día de hoy, porque como saben, el propósito es eso, traerles historias y experiencias de personas que pueden aportarlos como nuevos abogados o estudiantes de derecho. Así que bienvenido, doctor Pulido, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Cuéntenos desde dónde nos conectamos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Gisela, a todas las personas que se conectan a este espacio tan valioso y tan importante en la formación de nuestros futuros abogados. Los acompaño desde la biblioteca de la sede Crisanto Luque de la Universidad de EXI en el centro de Bogotá. Un lugar con historia. Este edificio fue hace unos años la sede de la Contraloría General de la República, pero también, y quizá uno de los hechos que lo hizo más famoso, que hizo más famosa esta ubicación, estaban ubicadas las oficinas centrales de emisión de Radio Sutatensa, ese experimento radiofónico que se convirtió en pionero y también en referente a nivel mundial en procesos de democratización del conocimiento. Recordemos que Radio Sutatensa estaba encaminada al acompañamiento, formación y capacitación del campesinado colombiano. Doctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La pregunta con la que siempre empiezo cuando están en este espacio mis invitados es, ¿cómo empieza ese camino a la formación como abogado, el camino universitario? No sé si nos quiera contar un poquito algunos retos que enfrentó y de pronto cómo ve usted ese cambio que usted fue estudiante y ahora además es docente. Claro que sí. Bueno, yo inicialmente mi primer gran amor fue la filosofía. Yo inicié haciendo una licenciatura en filosofía en ese momento en la Universidad Minuto de Dios. Luego adelanté también estudios en filosofía pura con la Universidad de La Salle. Y desde la perspectiva de lo que fue mi experiencia con la Universidad Minuto de Dios, tuve la oportunidad de participar en un proyecto liderado por el doctor Víctor Rojas, llamado Filosofía para Niños o Filosofía con Niños. Eh, este proyecto me dio la posibilidad de acercarme a comunidades y allí descubrí que en las comunidades, aparte pues de la perspectiva académica, investigativa con las que hacíamos esos acercamientos, eran comunidades que también tenían necesidades y pues esas necesidades podían ser suplidas a través de otro tipo de disciplinas. Y ya luego de esto es cuando encuentro al derecho en mi vida. Y entonces digamos que siempre me preguntan ¿y cómo fue y qué pasó? Entonces yo les digo siempre, esto es todo como historia de bolero, pero cuando yo encuentro el mundo del derecho y la academia jurídica, yo recuerdo esa frase de San Agustín, de tarde te conocí, tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva. O sea, digamos que siempre tuve como ese interés y cuando encuentro ya como tal el derecho, digamos, fue a primer amor, no a primera, sino a primera, segunda y a todas las vistas y cada día creo que me sigo enamorando más y ahora más aún desde mi labor como docente. Exacto, entonces, nota primera que siempre les recuerdo, ustedes no tienen por qué ser solamente abogados, los abogados todos tenemos una historia detrás de nosotros, creo que pocos llegamos como de pronto así nomás al derecho, si les interesan otras áreas como por ejemplo la filosofía que definitivamente impacta todas las áreas de la vida, pues bueno, ven que hay personas que pueden tener una historia así
parecida a la suya. Y bueno, doctor Pulido, ¿qué retos de pronto hubo al estudiar derecho? ¿Algún reto particular? Bueno, los retos normales de asumir el ya de por sí reto de la educación superior en Colombia, máxime pues cuando uno viene de una familia pues modesta, esto hace que en ocasiones el reto sea en sí mismo poder acceder. Entonces yo entro a la universidad, entro al programa de Derecho, y digamos que hubo dos circunstancias muy puntuales que marcaron mi paso por el programa. La primera, la investigación, que entró literalmente a salvarme la vida en un momento bastante coyuntural, porque mientras yo estaba adelantando estudios muere mi papá. Entonces, digamos que, y de la manera en que yo lo recordaba en mi discurso de grado, eh, perdí un miembro de mi familia, pero la vida me permitió que en la academia, en la facultad, en el mundo del derecho y con la investigación, ampliara mi campo de familia. Perdí a mi papá durante ese tiempo, pero gané grandes amigos, grandes experiencias y me hice abogado dentro de esa coyuntura. Qué bueno, me alegra mucho, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, esos abogados enamorados del ejercicio profesional. Bueno, doctor, y usted termina su carrera, no sé exactamente cómo funcionaba en su facultad de Derecho. ¿Hubo tesis, hubo judicatura o cómo fue ese proceso, digamos, ya para acercarse al momento del grado? Eso fue muy chistoso. Yo se lo cuento incluso a mis estudiantes. Resulta que yo me enamoré de la investigación desde los primeros semestres. Siempre me pareció que era importante que desde la investigación, primera píldora, investigar algo que a usted le guste. Y a mí para ese momento me apasionaba todo el tema de justicia transicional, pero no desde una perspectiva preeminentemente jurídica o política, sino de una perspectiva más humana en procesos de perdón. Entonces yo empecé a investigar desde el primer semestre. El dato curioso es que cuando yo ya casi que tenía en tercer semestre decantado quién iba a ser mi tutor, fallece, doctor Carlos Arias, fallece uno de los profesores, entonces me quedé sin tutor. Luego de esto tuve la oportunidad de mi investigación encontrar al doctor René Moreno Alfonso, él es docente de la universidad, pero adicionalmente presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Y digamos que desde ahí empezó ese camino de perfeccionar ese enamoramiento. Ahora, yo había hecho investigación, yo participé en un foro de derecho indígena en mi universidad. Un día que me acuerdo mucho, estaba en concurso de semilleros, terminamos el concurso habiendo ganado y yo me había comprometido a asistir a ese otro congreso, a ese otro evento. Llegué corriendo, lo presenté y yo dije, ok, misión cumplida, le cumplí a mi universidad, me voy para mi casa. Cuando fui a pedir las indicaciones para presentar una tesis que ya estaba básicamente lista, una monografía de grado, el director de investigación me dice, no, pero es que como tú ganaste en el concurso, que yo no sabía que era concurso, yo lo vi como un espacio académico que valía la pena fortalecer e impulsar, de un gran amigo, Nicolás Segura, estudiante también de la Republicana. Entonces me dicen, no, es que tú ganaste, y pues dentro de el incentivo es que esa investigación presentada se te convalida como monografía. Y yo, ok. Luego presenté el ICADES, como todos los profesionales en este país, y me acuerdo mucho los percentiles para ese momento, fueron 98, 99, 100. Entonces eso me ganó el hecho de no tener que presentar preparatorios. Entonces mi grado fue en tiempo récord. Yo terminé materias en diciembre y ya en marzo estaba listo para graduación. Entonces, pero insisto, en este punto siempre se lo cuento como anécdota a mis estudiantes, mostrándoles la importancia de la investigación, pero sobre todo la importancia de entenderse dentro del proceso académico, ¿sí? Y tratar de comprometerse en la medida de lo posible a hacer lo que como estudiante debo hacer.
Digamos que esos son como los datos curiosos de ese paso también y ese momento culmen de la carrera. Pues me parece muy interesante que nos comparta esto, doctor. Entre otras cosas, voy a tratar de mantenerme en contacto con usted porque, bueno, yo desde los Estados Unidos trabajo en derecho migratorio y definitivamente conocer, por ejemplo, los temas relacionados con los indígenas, las comunidades, es fundamental. No porque antes no hubiera habido ese espacio en la Javeriana donde yo estudié, pero definitivamente hay mucho más que seguir aprendiendo de las comunidades. Hay trabajo que hacer en esa área. Eh, y bueno, hay que hacer investigación, ya saben, algo que les guste, importantísimo. Doctor, usted termina y hizo esa investigación. ¿Le esperaba una oferta de trabajo? ¿Cómo se inicia ya ese ejercicio profesional, que es uno de esos miedos de los abogados nuevos, los estudiantes que apenas terminan? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo le di en ese momento prioridad a buscar seguir con mi formación académica. Entonces yo me acuerdo mucho, Giselle, yo me gradué un viernes y el lunes siguiente cerraban las inscripciones para maestría en la Universidad Nacional. Entonces casi que yo no alcancé ni a tomarme foto con el título y salí corriendo a la Nacional, literal, a radicar la documentación, entre otros el anteproyecto de lo que iba a ser la tesis de maestría, que era obviamente el desarrollo del tema que iba a presentar inicialmente para mi monografía. Y eso se dio. Pero entonces ya venía la otra pregunta y es, ok, listo, fue un reto lograr y pagar el pregrado, ahora una maestría. Entonces, al comienzo, claro, no tenía como tal una oferta laboral esperándome. Sí había trabajado casi que durante toda la carrera como dependiente Okay. judicial en una firma llamada Sinergios Consultores, donde aprendí muchísimo eh, y fue empezar a buscar, igual que el resto o igual que la mayoría de profesionales en este país, salir con la hoja de vida al hombro. Entonces recuerdo que el primer trabajo que tuve luego de graduarme fue como abogado junior con una firma. El tema no funcionó. Luego de esto fue con una inmobiliaria. Luego viene la pandemia y eso nos cambió la vida a todos. Y bueno, de alguna manera eso, para mí fue un espacio también de poder formarme aún más, leer mucho más, investigar mucho más. Y ya luego de la pandemia llega esta gran oportunidad de la docencia y digamos que creo que llega en el momento justo en que ya había logrado fortalecer muchas circunstancias a nivel intelectual y académico, pero Ay, también Dios. el conocimiento está ahí siempre, pero el factor personal, o sea, el saber ser más que saber hacer o saber, es muy importante. Ujú. Quiero hacer una pausa para preguntarle algo. Nos contó que fue dependiente judicial durante la carrera. Eh, ¿Cómo balancear eso? ¿Cómo balancear el trabajo y la universidad para sacar adelante ambos proyectos? Bueno, yo agradezco y creo que este es el primer llamado que le hago siempre a mis estudiantes. Las circunstancias laborales a veces hacen que uno, por miedo a perder su trabajo, levante la mano y pida la generación de acuerdos. Yo agradezco enormemente que desde el primer momento, cuando yo trabajé durante el pregrado, por ejemplo, mis jefes siempre fueron muy conscientes de que quienes trabajábamos como dependientes además estábamos estudiando, entonces siempre trataron como de ser muy respetuosos al respecto. Pero en el momento en que uno sienta que de alguna u otra manera eh, se está desbalanceando la carga y entonces tengo demasiada imposición por parte del trabajo que no me está dando el tiempo suficiente para poder abordar los estudios, creo que es tratar en la medida de lo posible de generar acuerdos, que es otra competencia también muy importante como abogados, como académicos, pero también para la vida, y es aprender a generar acuerdos, aprender a generar, a conciliar, aprender a buscar fórmulas de composición de problemas. Entonces, esa es la clave. Uno, acuerdos claros. Dos, respeto absoluto por los tiempos y los espacios. Tres, eh,
esto es un tema de vocación. Estudiar y trabajar es un tema de vocación. Hay días en que el cuerpo no le da. Hay días en que usted está tan cansado del trabajo, de los juzgados, de la dependencia, de correr en el centro de Bogotá, que usted lo último que quisiera es llegar a trabajar. Pero de Sí, alguna u claro. otra manera es también reconocer que aún en medio de esas dificultades usted está siendo privilegiado en tener acceso a una formación profesional a la que la mayoría de colombianos, la mayoría de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros antepasados no pudieron acceder. Entonces, cuando usted se entiende de alguna manera bendecido, privilegiado aún dentro de esas dificultades, usted, como decimos en Exactamente. Colombia, le mete perrenque y usted busca el motivo para levantarse todos los días y para estudiar y para investigar y para hacer todo lo que hay que hacer. Bueno, doctor, muchas gracias por esas palabras. Entonces, empezamos ya el espacio de la academia. ¿Cómo es ese rol de ser docente? Y de pronto, si nos puede contar un poco cómo es el trabajo con otros docentes y qué responsabilidades, qué habilidades necesita alguien que desee enseñar. Bueno, la academia es demandante, no solamente desde la perspectiva netamente intelectual, sino también desde la perspectiva personal. Sobre todo después de la pandemia, el docente, el profesor, debe tener una sensibilidad especial por todo aquello que antes pasaba de agache. Salud mental, por ejemplo, es un concepto que la pandemia nos evidenció. Hoy por hoy, en todas las universidades, los departamentos de bienestar universitario, de psicología, de acompañamiento psicológico, están colapsados. Tenemos estudiantes con cuadros de depresión, de ansiedad, y digamos que es primero reconocer eso, que a pesar de que presuntamente nuestra materia prima es el conocimiento que se imparte o se construye, realmente nuestra materia son seres humanos, con historias, con luces y con sombras. Entonces, cuando usted reconoce eso, usted se da cuenta que la principal competencia es esa cuota de la que tú hablas al comienzo, esa cuota de humanidad, de no solamente saber hacer, sino saber ser. Dos, ¿cómo es la relación con otros docentes? Pues por lo menos mi experiencia hasta el momento ha sido de colaboración absoluta. Uno siempre llega a aprender de los mayores y siempre de alguna manera llega a tratar de allanar las cosas de manera que las dificultades que uno pueda tener no las tenga el que viene detrás de uno. Siempre es de alguna manera un proceso de mejoramiento constante. Hay días de días. El tema netamente académico, las clases, los temas administrativos, todo esto de una u otra manera en ocasiones logra como abatir. Pero lo importante acá sobre todo es reconocer que ese ejercicio que se está haciendo es un ejercicio que realmente construye país y que realmente es valioso en la medida en que usted no solamente está construyendo o transmitiendo conocimiento, usted está transformando vidas. Uno no tiene a veces realmente la dimensión de cómo está cambiando, cómo está transformando la vida de los estudiantes cada día. Y ustedes pasaron, por ejemplo, a la virtualidad en el tema de la enseñanza de las materias o hubo, digamos, un tiempo de virtualidad y ahora es un proceso híbrido, presencial. ¿Cómo está funcionando en este momento, digamos, esa enseñanza? Bueno, inicialmente por temas de política educativa, eh, digamos que poder mantener la virtualidad implica casi que la creación alterna de otro programa. Entonces, claro, la pandemia nos obligó a nosotros sí o sí a recurrir a la virtualidad como una fórmula de continuar con nuestras actividades. No obstante, no solamente por mandato del mismo ministerio, sino también por los resultados que hemos podido ver en procesos de la pues, asociación, el proceso del paso de la brecha de colegio a universidad que siempre genera pues, traumatismos y dificultades, hemos vuelto al modelo presencial, pero siempre teniendo en cuenta que la virtualidad es algo que llegó y llegó para quedarse y que eventualmente también nos permite dar respuesta a otras contingencias. Claro, dimos respuesta a una contingencia grandísima e impensada que fue la pandemia.
pero nos dimos cuenta que la virtualidad está ahí y llegó para quedarse. Entonces, digamos que aunque preeminentemente volvimos a la presencialidad, somos conscientes de que la virtualidad genera espacios interesantes, no solamente para dictar una clase. Permitió, por ejemplo, descubrir que podemos reunirnos con investigadores, instituciones, e incluso democratizó, mire lo interesante, democratizó también el acceso a muchos espacios que antes eran como el Congreso, el Simposio, el Sí, Foro, el Nueva York, en Alemania, en Madrid, sí, lo sí. tienes en la sala de tu casa, en tu estudio. Entonces democratizó también la posibilidad de acceder al conocimiento. Sí, yo en ese punto sí, no es que me estén pagando por hacer publicidad, pero tengo que hacer realmente un reconocimiento de la Universidad Javeriana, porque a mí me encantaba el espacio cultural que ellos tenían. Y pues claro, me vine para acá a estudiar y bueno, eso fue algo que no volví a acceder. Y en la pandemia ellos empezaron a hacer cosas a través de Instagram. Y la verdad me conecté a clases de salsa y a cuenteros después de muchos años por la pandemia a través del Instagram y eso fue muy, muy bonito. Bueno, doctor, entonces hablando de todo esto, de la academia, de la enseñanza, uno de los temas que, bueno, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando uno va a aprender derecho constitucional, entonces dicen mínimo hay que saberse estas enmiendas, la primera enmienda, la quinta enmienda, bueno, algunos casos emblemáticos. Y yo veo que muchos estudiantes el tema a veces del derecho constitucional puede ser un reto. Para mí en particular fue un reto en Colombia y cuando llegué a los Estados Unidos a ejercer el derecho migratorio me di cuenta que los vacíos que tenía en Colombia necesitaba llenarlos para ejercer inmigración en los Estados Unidos, para entender qué espera el docente o qué se espera un estudiante al estudiar derecho constitucional. ¿Cuáles son esos bases que necesitamos para sacar adelante ese entendimiento del derecho constitucional? Bueno, precisamente acá estamos en semana de exámenes y hoy tenía la retroalimentación de los exámenes con mis estudiantes de Derecho Constitucional. Y les Les decía, vamos mira, a soplar un poquito. claro, en este momento, por ejemplo, estamos pasando en el país por un proyecto de reforma a la salud. Es decir, muy probablemente los cuerpos normativos que el día de hoy están vigentes, puede ser que en muy contados meses ya queden derogados y nos enfrentemos a una nueva codificación. Lo primero que el estudiante o lo que buscamos como docentes suscitar al estudiante es el reconocimiento de que el proceso o el cómo llega a un contexto como el colombiano a establecer acuerdos respecto de un cuerpo normativo llamado Constitución no es o no se da por generación espontánea. Es resultado de una cantidad de procesos históricos, culturales y humanos. Entonces, en Constitucional General, por ejemplo, vemos la manera en que universalmente hemos llegado a ese punto en que las sociedades generan consensos y lo materializan a través de cuerpos constitucionales. Ahora, eso si usted hace una lectura histórica en 3D, porque si usted lee la línea de tiempo en plano, usted dice, ok, 1789 la Revolución Francesa, y es un hecho y una fecha que hay que recordar, pero no pasa nada más. Cuando usted tiene la posibilidad de ver ese evento en 3D, usted se da cuenta que hay todos unos elementos que fueron antecedentes de y que son consecuentes de. Ah, bueno, listo. Entonces ya cuando yo tengo esa narrativa, yo empiezo a aterrizarla y cómo eso afecta a Colombia. Entonces, bueno, los grandes antecedentes del constitucionalismo en Colombia, la Revolución Francesa. Luego de eso, los grandes antecedentes de los cuerpos constitucionales. Y para mí, por ejemplo, el punto de partida, sobre todo desde constitucional colombiano, ha sido, venga, ¿y por qué fue necesario que en la década, en finales de los 80, comienzos de los 90, generáramos un nuevo texto constitucional? Y entonces aquí he echado mano de literatura, de audiovisuales, series, películas, documentales, en donde los muchachos se han dado cuenta que finalmente la Constitución termina siendo una radiografía, por así decirlo, de el país que habitamos y que el cambio, por ejemplo, entre la Constitución del 86 al 91 fue básicamente mirar por la ventana y decir, hey, el mundo que usted me dice en el texto que está ahí, detrás, del otro lado de la ventana, no es el mismo. Y cuando usted como estudiante comprende
que la Constitución termina siendo solamente un apartado de todo un proceso de reconocimiento, conocimiento de la realidad, de autorreconocimiento de la persona, de reconocimiento y autorreconocimiento de los estados, ahí es donde usted empieza a encontrar que más allá de la memorización de normas, lo que usted está haciendo es entendiendo dinámicas. Y cuando usted entiende dinámicas y cómo operan esas dinámicas, usted ahí es donde dice, hombre, sí, el derecho constitucional adicional termina siendo transversal a todas las líneas, a todas las áreas del conocimiento jurídico. Entonces, cuando entendemos qué es, cómo funciona y cómo opera, ahí es donde la persona le empieza a dar rienda suelta al amor y al gusto por el derecho constitucional. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces ya saben, tengan en cuenta eso, estudiar derecho constitucional implica entender historia, implica entender las instituciones y aplicarlas. Doctor, a usted lo acaban de nombrar como líder de investigación en la Universidad ESI y cuéntenos un poco sobre ese rol y de nuevo volvamos a repasar un poco sobre ese concepto de la importancia de la investigación en la vida del estudiante durante la carrera de Derecho, que es un punto muy, muy importante, sea que quieran ejercer en banca o en comercial o en constitucional. Claro que sí, Giselle. Bueno, eh, hacer investigaciones, volver a adquirir esa posibilidad que tienen los niños de sorprenderse todo el tiempo y de preguntar y de señalar. Los primeros, o los primeros ejercicios cognitivos que el niño hace es señalar, preguntar, tratar de nombrar. Y en investigación hacemos básicamente lo mismo. Y en investigación somos el chino canzón de 2 años y de 3 años. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el prado es verde? Ese es el investigador. Entonces, la primera tarea del líder de investigación aquí y en cualquier otra institución, pues desde mi perspectiva, es hacer que los estudiantes y además también toda una facultad, todo un programa, redescubran ese primer amor y esa capacidad de asombrarse con lo que hay alrededor nuestro cada día, para adentrarse ahí sí en la investigación en sentido formal. Entonces, creo que la primera labor del líder de investigación es mostrarle a tanto a estudiantes como docentes que la investigación no es eso que a veces a uno le venden como por allá, al lado de los dioses del Olimpo, sino que es algo que está aquí y que es más material y más sustancial de lo que a veces se piensa. Pero adicionalmente, quien aprende a investigar, quien se adentra en el mundo de la investigación, adquiere competencias que no solamente le van a servir para la academia. Mire usted, por ejemplo, ya hoy por hoy, las grandes compañías en el mundo no contratan a una persona para que cumpla unas funciones, contratan a una persona para que proponga proyectos. Entonces, ok, dice, mira, nuestra firma está interesada en una abogada experta en asuntos migratorios, pero no te van a preguntar si te sabes la ley, la norma, el decreto, la ordenanza. No, es ven de qué manera nosotros podemos instrumentalizar eso que se supone, partimos del principio que lo tienes claro, en función de un proyecto. Proyecto puede ser brecha digital de género, puede ser enfoque de género en temas migratorios. Yo recuerdo que desarrollamos un podcast, ya que nombras derecho migratorio. Desarrollamos un podcast desde Oliver Twist, Harry Potter, sobre migraciones, niños en la migración, mujeres en la migración. Es decir, investigar te da la oportunidad de entender el mundo en su dimensión más absoluta. Y es que finalmente todo está interconectado y sobre todo en derecho hoy por hoy. El derecho, al igual que todas las disciplinas en la actualidad, no funcionan solas. Yo necesito sentarme con, hey, tú sociólogo, ¿qué me dices? Hey, tú ingeniero, ¿qué me dices? Hey, tú director del talento humano, ¿qué me dices? Eso es la principal competencia del investigador. Ese deseo, esa motivación, esa ambición en el buen sentido de conocer, es lo que de una u otra manera
buscamos crear eh, en los futuros investigadores. Y esas investigaciones a la larga deben redundar en transformaciones positivas a la sociedad. No solo un artículo, qué bello tu libro, ajá, y cómo transforma vidas. Entonces, es una investigación que permita ser aplicada a casos concretos, a problemáticas y circunstancias actuales y transforme vidas. Las transforme de una manera positiva. Exactamente, exactamente, porque como abogados, y yo trato, digamos, de manifestar eso a las personas que pronto conversan conmigo, es estamos para ofrecer soluciones. Y nadie viene como a decirte, doctora, a mí no me cuadra el parágrafo tal, entonces, ¿cuál utilizo? Sino que ellos realmente llegan es con historias y es cuando uno tiene que empezar a investigar. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla mucho de que somos un país de common law. En parte hay áreas en las que eso pues aplica, en otras digamos que hay muchos códigos, pero por ejemplo en el mundo del derecho migratorio implica una importante tarea de investigación. Y yo, por ejemplo, me asombré bastante cuando empecé a ejercer el derecho migratorio de que pensé que conocía Latinoamérica y empecé a trabajar casos y me di cuenta que me faltaba conocer muchísimo más de Latinoamérica, que sabía menos de lo que pensaba acerca de Perú, de Guatemala, de nuestros vecinos del Ecuador, cuáles son sus realidades, hablan varios idiomas, donde no se habla de pronto el español, y cómo eso realmente nos permite no solamente atender los casos particulares de las personas, sino que, por ejemplo, aquí en el derecho, eh, la política tiene una gran influencia cuando se trata de inmigración, pero para no poder ir a venderle alguna idea a un congresista que nació acá y su familia es ecuatoriana, hay que investigar, hay que conocer. Sin eso no es posible llegarle a esa persona y explicarle por qué eso es importante. Entonces, realmente comparto ese aporte. Si ustedes están además interesados en venir aquí a los Estados Unidos y realizar una maestría, estudiar en el extranjero, lo mismo que nos compartió también Juanita Jaramillo en otro espacio, la investigación realmente hace la diferencia, sea cual sea el área que ustedes deseen escoger. Doctor Pulido, ya digamos para empezar a cerrar este espacio, ¿qué, qué consejo o tips finales, digamos, podemos darle a los estudiantes y a los nuevos abogados? Ellos ya terminaron su proceso, de alguna forma se hicieron abogados, ya lo que pasó, pasó, pero de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les podemos dejar de esas palabras a esos estudiantes en los últimos semestres o nuevos abogados? Okay. Primero, mantener la capacidad de asombro, que es lo que de alguna u otra manera habilita a hacer preguntas pertinentes que me permitan investigar, profundizar. Segundo, eh, tener la humildad suficiente para entender que así como el abogado puede convertirse en el mayor artífice y posibilitado, la práctica nos convierte en la piedra de tropiezo más grande, en el más grande impedimento para que las personas puedan acceder a la justicia. Tercero, reconocer y reconocernos como una profesión que se encuentra en un universo de conocimientos, que debe también reconocer sus limitaciones y que esas limitaciones se solventan a través del diálogo en la interdisciplinaridad, en la pluriculturalidad, en la interculturalidad. Pero sobre todo reconocer que finalmente el derecho está llamado a proponer soluciones que permitan una convivencia sana y armónica. Y esto es que por encima del interés económico, nuestro mayor interés sea precisamente permitir que a través de nuestro ejercicio profesional las personas puedan, uno, sentir que han sido escuchadas; segundo, sentir que han sido respetadas, reivindicadas, pero sobre todo que han tenido la posibilidad de acceder a la administración de justicia, independiente del sentido del fallo de la providencia, que aun cuando el juez no acceda a sus pretensiones, usted sienta que su abogado
¿sí? Que su abogado ha sido la persona que lo ha acompañado, que lo ha escuchado, que lo ha entendido y que se ha preocupado más que por devengar unos honorarios, porque usted se sienta dignificado y reivindicado en el marco de ese proceso. Que busque las mejores estrategias, las mejores soluciones para usted como persona que viene en busca del abogado. Considero que el abogado tiene un papel importantísimo en nuestro contexto colombiano, ahora que estamos a poco más de 6 años de la firma del nuevo acuerdo final. El papel de la academia, sí, pero también el papel de las profesiones, del abogado específicamente en la construcción de esa paz estable y duradera que nos comprometimos a construir como país en el año 2016. Entonces, creo que son básicamente esas. Bueno, y mucha fe y mucha esperanza, porque estamos en un contexto en el que la profesión es mal vista, en el que se nos refiere con oprobios y malas opiniones y malas palabras. Entonces también ser optimistas de que a veces el bien no hace tanto ruido como el mal, pero igual el bien termina imponiéndose y la verdad termina triunfando. Y, y me parece muy bello que nos entendamos también a nosotros como cooperadores de esa verdad que es eficaz, que cimienta la justicia y la solidaridad y el respeto y la paz. Doctor, muchas gracias realmente por compartir con nosotros todo esto. Ya saben, el doctor Manuel León Pulido, académico, él está abierto al debate, por supuesto, a interactuar con ustedes. Si alguno tiene algún comentario, quiere involucrarse de alguna manera con la investigación, con los programas de la Universidad ESI, pueden comunicarse con él a través de LinkedIn. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, investigar, entender que estamos haciendo impacto en la vida de las personas como abogados a nivel, al nivel que sea, siempre de alguna forma estamos dejando como una huella en alguien. Así que tengan eso en cuenta cuando salgan al ejercicio profesional, porque en la universidad se trataba del parcial, ya en la vida real se trata de la vida de las personas. Creo que esa es como la principal lección que queremos dejarles el día de hoy. Y bueno, yo antes de terminar este espacio vuelvo a invitarlos, ustedes abogados, estudiantes que quieran compartir una experiencia, que tengan alguna pregunta sobre su ejercicio profesional, su ejercicio académico, son bienvenidos a participar, a involucrarse. Este no es un proyecto de Gisela Ayala, este es un proyecto para abogados y estudiantes de derecho y eso es lo que esperamos, que más abogados, más juristas, más estudiantes se involucren. Estoy muy emocionada de este programa porque creo que le aporta mucho a las personas y porque lo van a ver no solamente estudiantes de derecho en Colombia, sino en general en Latinoamérica. Así que gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.